Hola queridos hermanos, les saludo un domingo más en el amor del Señor. Que la paz y la misericordia de Dios sea con ustedes el día de hoy. Gracias damos al Señor porque un día más su bondad y su misericordia nos han rodeado y nos han alcanzado, llenándonos de amor y de bendiciones en este día. Bueno, hoy día vamos a estar, como todos los domingos, hablando obviamente de la palabra del Señor, y el tema de hoy va a ser: el justo por la fe vivirá. Eh, Esta es una palabra que mencionó Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17. Eh, Pablo había intentado y deseaba en su corazón visitar Roma para de alguna manera compartir con los hermanos de Roma la palabra del Señor y, y explicarles el Evangelio eterno de Dios. Pero había sido estorbado y le escribe esta epístola, y dentro de esta epístola él hace mención y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y él dice: como está escrito, el justo por la fe vivirá. Quise comenzar hablando de este versículo 17 porque nosotros siempre mencionamos esta palabra, que el justo por la fe vivirá, y se la otorgamos eh, eh, como que el origen de esta palabra proviene de Pablo, pero Pablo aquí está diciendo como está escrito, es decir, él no la escribió, ni él es el origen de esta palabra, sino que esta palabra surge en el libro de Abacú, y Abacú escribe esta palabra, pero esta palabra provino directamente de los labios de Yahweh, de Jehová. Es él quien nombra esta palabra, es él el que le dice a Abacú que el justo por la fe vivirá. Abacú lo que hace es escribirla, y Pablo en su epístola a los romanos hace mención a esta palabra. Escribiéndole a los romanos le hace mención lo que Jehová había dicho y lo que había dejado registrado Abacú en su libro. ¿Ya? Y es una palabra, ¿no es cierto?, que mencionamos comúnmente. ¿Ya? Es una palabra muy conocida también, como muchas, porque fue una también de las palabras fundamentales que usó Martín Lutero en las 95 tesis, eh, y fue uno de los argumentos que utilizó este versículo para tener que él clarificar y de alguna manera increpar a los católicos porque estaban vendiendo la salvación. Y entonces él a través de esta tesis, de este versículo, él quiere argumentar de que la fe no se compra, sino que el justo por la fe ha de vivir, ha de ser salvo. Y quiero hablar de esta palabra hoy día, del origen de esta palabra, dónde se originó, por qué se originó, por qué Jehová le hace mención a Habacuc de que el justo por la fe vivirá. Así que los invito entonces a que vamos al libro de Habacuc, a averiguar, a investigar por qué se dijo esta palabra, eh, y tenemos entonces que ir al origen de esto, y esto está en el libro de Habacuc. ¿Ya? Eh, Así que quiero un poquito, el libro de Habacuc no es muy intenso, ya consta de 3 capítulos solamente, ya, es un librito muy corto. Eh, Así que voy a relatarles un poco la situación que está ocurriendo especialmente en Judá, ¿ya? Y por qué se originó.
y por qué Jehová menciona esta palabra de que el justo por la fe ha de vivir. Así que les voy a contar un poquito, después ustedes pueden leerlo con calma el libro de Habacuc, no es muy intenso, pero es un libro muy interesante porque este libro menciona cosas que nos están ocurriendo hoy día, en la actualidad a nosotros, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta una vez que lo comiencen a leer, ¿ya? Y lo poco que yo les voy a leer acá, les voy a relatar, ustedes se van a dar cuenta que tiene mucha relación con lo que nos está sucediendo hoy día en la humanidad, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre aquí y por qué se origina esta palabra, el justo por la fe vivirá? Bien, en Judá lo que estaba ocurriendo, y lo menciona Habacuc aquí en el libro, que Israel en sí estaba rodeada por otros pueblos, obviamente paganos, y la violencia era, era muy soberbia, era muy fuerte, ¿ya? La violencia que había en los países, en las naciones, en los pueblos que rodeaba y estaban cerca de Israel, ¿ya? Eh, y la violencia al parecer había aumentado tanto, la injusticia y en sí el pecado se había desarrollado de una manera muy violenta, y esto le traía molestia a Habacuc, que él era justo. Entonces, eh, él al parecer había en muchas oportunidades orado a Yahweh, a Jehová, había orado en muchas oportunidades, y él sentía que su oración no había sido escuchada, ¿ya? Y esto lo voy a leer aquí los primeros versículos del capítulo 1 de Habacuc. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío sedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esa es un reclamo que hace Habacuc a Jehová. Le hace este reclamo porque él dice, muchas veces he orado, me he inclinado, he rogado a ti y no me oyes y no nos salvas. ¿De qué cosa? De la violencia que estaba ocurriendo alrededor de Judá, y era tanta esta violencia que estaba ocurriendo, tanta esta maldad que había alrededor de Israel, que también el pueblo de Israel, la tribu de Judá, estaba siguiendo los mismos pasos de estas naciones y se había llenado de injusticia. Y la Torá, la palabra que Dios había dado al pueblo de Israel, estaba siendo debilitada, es decir, no la estaban considerando en sus vidas, no la estaban considerando en el día a día, y no estaban siguiendo las instrucciones que Dios había dado a Israel por medio de Moisés, ¿ya? Y esto le traía molestia a Habacuc porque él era un hombre justo, y, y esta violencia obviamente lo estaba alterando, ¿ya? Por eso yo les mencionaba que este libro tiene mucho que ver con lo que hoy día nos está sucediendo a nosotros, porque también estamos llenos de violencia, también, ¿no es cierto?, el mundo se ha llenado de una violencia soberbia y tremenda, que hoy en día, ¿no es cierto?, ya prácticamente da miedo salir a la calle, ¿ya? Hay violencia por todos lados, hemos visto a través de los registros de televisión, de redes sociales, como por ejemplo en las carreteras los conductores se traman a golpes, ¿no es cierto? Y no hay un respeto por nadie hoy día, y menos por las autoridades también.
Así que es terrible lo que está ocurriendo, y esto terrible que nosotros estamos viendo hoy día estaba ocurriendo justamente en el pueblo de Israel. eh, y aquí estamos hablando de que esta violencia que se originó en Israel, en el pueblo de Judá y alrededor de ello, estamos hablando del año más o menos 600 antes de Cristo. Así que imagínense la cantidad de años, de miles de años que tenemos con respecto a lo que ocurrió en Israel en ese tiempo que Abacúa se menciona aquí en su libro. Pero imagínense la violencia que había en aquel entonces ya, y cómo se había levantado este gran pecado, y que había abarcado hasta el pueblo de Israel. Israel se estaba inclinando a esta maldad y estaba practicando también estos pecados en su propio pueblo, en su propia nación, ya, y estaban dejando de lado, por supuesto, la Torá, la ley de Dios, porque obviamente les era una molestia para cómo ellos estaban actuando, ¿ya? Dios había levantado a Israel, Dios había formado esta nación con el propósito de que ellos fueran luz para las naciones, es decir, que las naciones se fijaran en este pueblo y pudieran reflejarse y decir, así es como tenemos que actuar, así es como tenemos que ser. Pero acá se estaba dando todo lo contrario, sino que Israel estaba imitando a las otras naciones y ya no era luz, ¿ya? Eh, y esta molestia se la hace sentir Abacú a Yahweh, a Jehová, ¿ya? Y él le hace como este reclamo. Le dice, en muchas oportunidades hemos orado y tú no nos oyes y no nos vienes a salvar, ¿ya? Quiero mencionar algunas otras cosas que Abacú menciona que estaban ocurriendo y que usted al momento de que las lea y de que las escuche se va a dar cuenta que son cosas que también ocurren en nuestra actualidad. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Abacú, en el versículo 3 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esa era una de las cosas que estaba ocurriendo, y él sentía que Jehová miraba esto y hacía como vista gorda. A Abacú le daba esa impresión porque veía que Jehová no actuaba contra esta maldad que estaba ocurriendo, donde los impíos, los hombres que sabían que no estaban dentro de las leyes de Dios, que no estaban dentro de los parámetros que Dios nos dio, eh, estaban siendo malos con las personas que eran justas o que trataban de llevar la justicia, ¿ya? Quiero mencionar algunas otras cosas que él menciona aquí, ya de las que estaban sucediendo. Por ejemplo, en el versículo 1, en el versículo 6 dice, hay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda, es decir, había avaricia. Era una de las cosas que estaba ocurriendo también, ¿ya? Y de las cuales Abacú estaba cansado. Ya había mucha avaricia por acaparar, por tener todo, y obviamente, ¿no es cierto? Era como en el mar, el pez más grande se comía al más pequeño, y todo esto traía injusticia, ¿ya? Eso también lo estamos viendo hoy día. Por ejemplo, una de las causas de los estallidos sociales que ocurrieron a través del mundo entero, ¿ya? Una de las causas era justamente esa, de que habían un grupo de personas que ha querido acaparar todo lo que existe en el mundo, ¿no es cierto? Y olvidándose de los más desvalidos, de los más pobres, y las riquezas que están en el mundo, ¿no es cierto? No están siendo equitativas para todos, ¿ya? También lo estamos viendo hoy día, y eso también estaba ocurriendo en el pueblo de Israel, y Abacú eso lo vio como un pecado, como una maldad, y eso le reclamaba a Jehová y le decía, oh, oro a ti, clamo a ti,
y siento que no me oyes y no vienes a salvarnos. Es como que haces vista gorda de cuando el impío asedia al justo. ¿Ya? Eh, esa era la protesta de Abacú. ¿Ya? ¿Qué otra cosa estaba ocurriendo que menciona Abacú? Capítulo 1, versículo 18, por ejemplo, dice: ¿de qué sirve la escultura que que él esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Ya? Otra de las cosas que menciona aquí que estaba ocurriendo era que el paganismo, es decir, ya el pueblo de Israel se había olvidado de Dios y estaba siguiendo imágenes, adorando imágenes, es decir, la idolatría estaba también llegando a su colmo. Era otra de las cosas que estaba ocurriendo. Imagínense, todas estas cosas estaban ocurriendo en el pueblo de Judá, copiando lo que hacían las naciones que rodeaban a Israel, ¿no es cierto? Y esta es la queja de Abacú. Y si usted se pone a pensar y ve el mundo de la actualidad, no estamos tan diferentes a lo que estaba ocurriendo allí, ¿no es cierto? Otra de las cosas, capítulo 1, versículo 9 dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. La codicia. La codicia había entrado también en el pueblo de Judá, y obviamente la codicia no trae buenas cosas para el ser humano, ¿no es cierto? Una persona que codicia, ¿no es cierto?, no va a respetar a su prójimo, todo lo contrario, quiere ser más que el prójimo, quiere tener más, ¿no es cierto? Y se forma esta lucha, este conflicto entre los seres humanos, que uno quiere ser más que otro, ¿ya? Esto es terrible. Esto es terrible, sobre todo para los que han depositado su fe y la confianza en Dios, que entre, ¿no es cierto?, esta codicia en nosotros, nos va a traer consecuencias negativas y muy malas, ¿ya? Y es una cosa terrible, un mal terrible que hay en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño a nosotros nos enseñan en forma a veces indirecta, puede ser, si se quisiese tomar así, nos informan en forma indirecta, nos enseñan de pequeño a que haya una competencia entre los seres humanos. Por ejemplo, desde que uno va al colegio, ¿no es cierto?, a través de las notas que nos colocan, entre los alumnos se va formando una cierta competencia eh, entre los niños, ¿ya? Eh, y esto va ocurriendo, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad a medida que vamos creciendo. Después, cuando entramos al mundo laboral, las empresas y los psicólogos que las empresas contratan para poder llevar adelante sus empresas, hoy en día está muy común, ¿no es cierto?, que las empresas tienen psicólogos y ellos los orientan. ¿Para qué? Para que el trabajador también genere cierta competencia dentro del mundo laboral, dentro de sus empresas, ¿ya? Y empiezan a uno a decirle: mira, este hizo mejor producción que ti, o este es más rápido que ti, y empiezan, ¿no es cierto?, a premiar al trabajador del mes, al trabajador del año, y parece bonito eso, pero ¿qué es lo que hace eso? Genera competencia entre las personas, ¿no es cierto? La idea es que la gente compita y no haya unidad, que la gente, ¿no es cierto?, no... Y esto nos trae división como seres humanos, como personas nos trae división, ¿ya?
Y así esa competencia al final se va haciendo parte de nosotros, la vamos abrazando y no nos damos cuenta. El vecino ya, si un vecino, ¿no es cierto?, mejoró su casa, su hogar, él quiere mejorarla más que él. Si el vecino compró un automóvil, ¿no es cierto?, del año, él quiere tener algo mejor que eso. Y esta competencia la vamos abrazando en la vida y nos va haciendo daño. Todo lo contrario a lo que Dios nos ha enseñado y todo lo contrario a las instrucciones de Dios que nos ha dado para que sobrevivamos. Como por ejemplo, Jesús enseñó, ¿no es cierto?, que tenemos que amar al prójimo, que tenemos que ayudar al prójimo. Y sin embargo hemos ido abrazando estas cosas que nos han ido enseñando como indirectamente y no nos damos cuenta y las hacemos nuestras, ¿no es cierto? Y esto nos ha ido acarreando mal en la vida. ¿Ya? Que el Señor de paz nos pueda bendecir y tenga Él de nosotros misericordia. ¿Ya? Estas cosas estaban ocurriendo en Judá, imagínense, en el 600, alrededor del año 600 antes de Cristo. Y hoy día en la actualidad la estamos viendo nosotros también. ¿Ya? ¿Qué otra cosa menciona Abacú en su libro que estaban ocurriendo? Dice, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Era común en aquel tiempo que un pueblo mayor invadiera un pueblo que tenía menos potencia a nivel de ejército, lo tomara, fundara ciudades a violencia, ¿no es cierto? Eso también lo estamos viendo hoy día. ¿Cuántas naciones poderosas han atacado, ¿no es cierto?, a naciones más débiles para extraer sus riquezas que ellos tienen, ¿no es cierto?, y buscan excusas para poder atacarla, buscan causas, ¿no es cierto?, y para que el resto de la humanidad, digamos, tenían razón, había que invadir ese pueblo, había que invadir ese país, ¿no es cierto? Y estas cosas también las estamos viviendo hoy día, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Dice, porque la tierra será lleno del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Abacú, después de haber hecho este reclamo ante Dios, después que Abacú hace esta querella ante Dios, ¿no es cierto?, Dios lo consuela a través de sus palabras y lo hace ir al futuro y le dice, no te preocupes porque en algún momento la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová, ¿ya? Y cuando eso ocurra, los seres humanos vamos a cambiar. Cuando eso ocurra, los seres humanos vamos a pensar de otra manera, ¿ya? Porque van a ser la Torá, va a ser la palabra de Jehová que va a estar en nosotros y nos vamos a regir por eso, ¿ya? Pero esa es una de las cosas de las tantas cosas que menciona Abacú en su libro y de las que estaban ocurriendo por las cuales él hace queja ante Jehová, ¿ya? Eso es lo que estaba ocurriendo. Y Dios le responde. En esta oportunidad Dios le responde a Abacú y le revela un secreto. Y le cuenta el plan que él ha creado para castigar a Judá en particularmente por haber abrazado el paganismo y la injusticia de las otras naciones y haberla traído a su país. Él le cuenta este plan a Abacú. ¿Cuál era este plan? Yo no quiero leerle todo eso. El plan era que él iba a tomar a los caldeos, al imperio babilónico, iba a invadir a Judá, a Israel, iba a haber muerte, iban a dar muerte a los niños, a las mujeres, iban a haber violaciones, porque eso es lo que hacían las naciones cuando atacaban a los pueblos, ¿ya? Mataban a la mayoría, solamente dejaban vivo a la gente, por decirlo de alguna manera, de la alta sociedad o de la gente intelectual de la época que podía servirle en su reino, ¿ya? Entonces el desastre que iba a venir iba a ser terrible, en castigo por haber abrazado esta maldad, ¿ya? Porque habían dejado la Torá, porque habían dejado la ley de Dios, porque habían dejado las instrucciones que Dios le había dado a través de
de Moisés, ¿no es cierto? Cuando Moisés escribió estos libros, y ellos habían abandonado esto. Ahora venía el castigo, ahora venía el juicio, ¿no es cierto? Y ese juicio era, Dios le cuenta este plan a Habacuc y le dice, voy a tomar a los caldeos para castigar al malvado. ¿Ya? Y esta es la situación que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir. ¿Ya? Entonces cuando Habacuc escucha el plan de Dios, él se atemoriza. ¿Quién no, no es cierto? Ante tal noticia, te van a invadir tu país, van a matar a las mujeres, van a matar a los niños, la mayoría van a ser muertos, van a ser castigados, ¿no es cierto? Y los que queden vivos van a ser cautivos, ¿no es cierto? Esclavos, y tu país va a ser destruido. Entonces el plan de Dios para Habacuc era terrible, ¿ya? Y Habacuc, ¿no es cierto? Cuando escucha estas palabras de Yahweh, cuando escucha el plan que Dios tiene, ¿no es cierto?, para terminar con la maldad en Judá, obviamente él pide misericordia, ¿ya? Él pide misericordia y quiero mencionarles aquí, y le dice Habacuc, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Mire qué maravilloso. Y Habacuc le dice, en tu ira, acuérdate que tú eres misericordioso. Y Habacuc le pide misericordia por el pueblo, ¿no es cierto?, cuando escucha y oye el plan que Dios tiene para castigar a Judá. ¿Ya? Entonces aquí vamos a llegar a lo que yo quiero mencionarles hoy, ¿ya? En el capítulo 2 de Habacuc, ¿ya?, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, es decir, ¿qué visión? El plan que Dios le había mostrado a Habacuc que iba a hacer con Judá, esa visión, él le dice, escribe lo que voy a hacer, ¿ya? Escríbela, dice, y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es decir, lo que te estoy diciendo que voy a hacer, escríbelo en tablillas, que era la forma de escribir en ese tiempo, no tenían libro, ¿no es cierto? Y escríbela en tablillas, ¿no es cierto? Y colócalas en la ciudad, en las esquinas, en todos los lugares visibles, y el que leyere, ¿no es cierto?, para que el que leyere dice, para que corra el que leyere en ella. Es decir, esta noticia que Dios le estaba dando a Habacuc, manda y le dice, escríbela en tablillas y públicala por todo el pueblo, para que corra el que las leyere y escape, ¿no es cierto?, de la masacre y del castigo y de la ira de Dios que venía para Judá. Y sigue comentando, dice, aunque la visión que te di, es decir, lo que te estoy diciendo, dice, tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mire qué maravilla. Aquí está hablando Jehová y le está diciendo a Habacuc
lo que te estoy diciendo, escríbelo en tablilla, públicalo, para que corra el que lea en ella. ¿Ya? Y le dice, aunque lo que te estoy diciendo va a tardar un poquito, no va a venir al tiro, va a tardar, ¿ya? Pero espéralo porque vendrá. Aunque tardare, vendrá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? El alma que no es recta se va a enorgullecer más, no va a cambiar. ¿Ya? Pero él le dice, pero el que es justo por su fe vivirá. ¿Ya? Y quiero que veamos a qué se refiere el que es justo. ¿Cómo podríamos decir una persona es justa? Nosotros inmediatamente pensamos, ¿no es cierto?, que justo es aquella persona que no hace el mal, que una persona, ¿no es cierto?, que es buena con sus vecinos, una persona que no altera la pesa cuando vende, una persona, ¿no es cierto?, que no anda estafando a nadie, y decimos, esa es una persona justa. Pero para Dios una persona justa no solamente tiene que ver con eso. Para Dios lo primero que Él considera una persona justa es una persona que cree en Él. Para Él eso es una persona justa, una persona que cree en Él. ¿Por qué? Porque hay personas que no creen en Dios, dicen ser ateas, y no son malas personas. Hacen el bien, no tienen ningún tipo de vicio, son personas que actúan bien con sus pares, con sus vecinos, con su prójimo, unas personas perfectas, pero no creen en Dios. Y Dios a esta persona no la considera justa, porque Él considera justa una persona que cree en Él. Para eso a él le llama una persona justa. ¿Ya? Obviamente, una persona que cree en Dios, una persona que ha depositado su fe en Dios, obviamente tiene que tener todas las otras cualidades. No significa que yo creo en Dios y eso me da libertinaje para hacer lo que a mí se me dé la gana. Obviamente que no. Pero una persona que es buena y que es recta ante la sociedad, pero no cree en Dios, para Dios no es justo. Porque justo para Él es una persona que ha depositado la fe en su Creador, en el ser que Él lo creó, en el ser que vela día tras día por nosotros. ¿Ya? Eso es justicia. Dice la palabra del Señor que Dios es justo. Y dice que Él en las mañanas hace salir el sol y sale sobre todos iguales, sin importar si uno es justo o no, pero el sol lo alumbra igual. ¿Ya? Y quiero darle un ejemplo de ello en el libro de Génesis, capítulo 15. Estamos viendo, ¿no es cierto?, qué es lo que es una persona justa para Dios. ¿Ya? Para poder explicar bien lo que ocurre allí con esa palabra que menciona en Génesis capítulo 15. Vamos a leer 3 versículos, 4, el 3, el 4, el 5 y el 6. Dice, esto tiene que ver con Abraham. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es un relato que obviamente yo creo que ustedes ya lo han oído, ¿no es cierto? Abraham indirectamente le dice a Jehová, no tengo hijo, era su deseo en su corazón, ya deseaba tener un hijo,
y indirectamente le pide esta petición a Dios, ¿ya? Eh, y, y le dice, no tengo heredero, no tengo prole, y un criado, un esclavo nacido en casa va a ser mi heredero. Y Jehová le dice, no será este, sino que un hijo tuyo, un hijo propio tuyo de tu sangre, va a ser tu heredero. Y mire lo que hace Jehová. Lo saca afuera de la tienda, lo saca afuera y lo hace que mire el cielo y que mire las estrellas. Le dice, mira las estrellas. Si puedes contarla, si tú puedes contar las estrellas, la cantidad que hay, yo te prometo que así va a ser tu descendencia. ¿Qué le parece esta promesa que Dios le estaba haciendo, este trato que Dios le estaba haciendo a Abraham? Sacarlo de la tienda y decirle, mira el cielo y mira las estrellas. Si tú puedes contar todas las estrellas que hay en el cielo, yo te prometo que así va a ser tu descendencia. ¿Qué le parece? Era un trato justo, porque Abraham le estaba pidiendo algo imposible a Dios. ¿Por qué imposible? Porque su esposa era estéril, biológicamente, científicamente no podía dar hijos. Él ya era un hombre anciano y ya no podía engendrar hijos. Entonces, el deseo de Abraham sobrepasaba los límites de toda la ciencia, de todo lo lógico. Pero Dios le dice, hagamos un trato. Ven afuera. Si tú puedes contar las estrellas, yo te prometo que así va a ser tu descendencia. Aunque la Biblia no lo menciona, pero dicen los sabios judíos que Abraham se puso a contar las estrellas. A contarlas. Era tanto el deseo de tener un hijo, era tanto el deseo de tener un heredero, de ser padre, el deseo natural del ser humano, ser padre, era tanto este deseo en su corazón, que cuentan que Abraham se puso a contar las estrellas. Y Dios sabía que no podía contarlas. Él solamente sabe cuántas estrellas creó. Nosotros no podemos contarlas, no sabemos cuántas. No sabemos cuántos billones de estrellas hay en el espacio. Las que podemos ver, sin contar aquellas que no podemos ver a los humanos. Y Abraham se puso a contar las estrellas. Y al ver Jehová que estaba contando las estrellas y sabiendo él que no podía contarlas, le dice a Abraham, mira, como me creíste lo que te dije, voy a hacer cuenta que tú contaste las estrellas. Es decir, lo que tú acabas de hacer, te lo voy a contar por justicia, por haberme creído lo que yo te dije. Sabiendo yo que tú no ibas a poder contar las estrellas, tú me creíste a mi palabra, y por haberme creído, voy a contar, voy a hacer cuenta que tú las contaste, y esto va a ser justo. Es decir, voy a contar tu acto, lo que acabas de hacer, por justicia. Mire qué maravilla. Mire qué maravilla. Qué preciosa es la palabra del Señor. Yo me deleito con esto. Yo me gozo con esto. Porque eso me da esperanza a mí también. Cuando pase momentos difíciles, circunstancias que a veces nos toca pasar en la vida, depositar la fe en Dios, como lo hizo Abraham. Y aunque parezca difícil la situación y parezca que científicamente, que biológicamente, que físicamente no tenemos esperanza, pues Dios puede crear de la nada una esperanza y algo para ti, si crees en Él. Entonces, lo que estábamos viendo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que era una persona justa para Dios? Esto es una persona justa para Dios. Una persona que le cree a Yahweh. Una persona que cree en Él.
sin importar las circunstancias. Y obviamente, después que uno cree en Él, obviamente uno debe llevar una vida de justicia como es nuestro Creador justo. ¿Ya? Y estábamos en el capítulo 2 de Habacuc, ¿no es cierto? Donde Dios le responde a Habacuc, ¿no es cierto? Y le dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Ya? Y en el versículo 4, ¿no es cierto? Le dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo, y ya vimos quién era el justo es el que cree en Yahweh, el que cree en Jehová, el que cree en Dios, esa es una persona justa. Entonces, para que el justo, más el justo, es decir, más el que cree en mí, por su fe vivirá. ¿Qué le parece? Qué maravilla. Más el justo, el que cree en mí, a eso se refiere, por su fe vivirá. Como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Qué maravilla! ¿Ya? Entonces, cuando Habacuc pide misericordia a Dios y le dice, en medio de tu ira, acuérdate que eres misericordioso, entonces Dios le da esta salida, le da esta oportunidad, le dice, mira, hagamos esto, escribe lo que te estoy diciendo en tablillas, para que corra el que lee en ella. ¿Y quién iba a correr? El que es justo, el que cree en Dios. ¿Ya? Y te mencionaba al principio, cuando empezamos esta palabra, te mencionaba que lo que había ocurrido en Judá hace 600 años antes de Cristo, también están ocurriendo estas cosas hoy día, ¿ya? Porque hoy día la palabra del Señor, la ley de Dios se ha debilitado por causa de la maldad. Es decir, los seres humanos no estamos siguiendo la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos ido atrás de la avaricia, atrás del acaparar, atrás de las riquezas de este mundo. Y nos hemos afanado tanto en estas cosas, ¿no es cierto? Que nos importa abrazar lo que el mundo nos ofrece y alejarnos de Yahweh. Pero el justo, mi querido hermano, el justo, el que cree en Yahweh, va a tener esto en su vida, la va a leer todos los días, la va a buscar, va a leer las tablillas para cuando llegue el juicio de Dios para castigar la maldad que está ocurriendo hoy día en la humanidad, podamos correr y podamos vivir. Cuando ocurre todos estos dichos que Jehová le menciona a Habacuc, Habacuc se da cuenta y se avergüenza del reclamo que él le había hecho a Jehová, pensando que Jehová no estaba atento, creyendo que Jehová no se estaba dando cuenta de la injusticia que había en Judá en esos momentos. Pero Jehová le dice, no, si tengo un plan. Lo que pasa es que no te lo había mencionado, no te había respondido, pero tengo un plan para castigar a Judá. ¿Ya? Y quiero culminar con esto, con los últimos versículos que escribe Habacuc en el capítulo 3, en el versículo 16 en adelante. Vamos a ir culminando con esto. Dice, oí y se conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mi hueso
y dentro de mí me estremecí. Es decir, tus palabras me estremecieron, tus palabras me conmovieron, ¿no es cierto? Y aquí Abacú confiesa algo maravilloso y dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Ya? Él está diciendo, cuando nos invadan, cuando llegue el día que nos ataquen y se cumpla lo que tú nos estás diciendo, ¿no es cierto? Él dice, yo voy a estar quieto. Voy a estar quieto. ¿Ya? ¿Por qué? Sigamos. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Quiero culminar con esto porque Abacú termina diciéndole a Yahweh, ¿sabes? Cuando nos invada ese pueblo, yo voy a estar quieto, voy a estar tranquilo. Y aunque no haya comida, aunque las vides no den su fruto, aunque no haya sembrado, aunque no tengamos ovejas, ¿no es cierto? Aunque el ganado sea quitado, no importa, porque Jehová es mi fortaleza. Es decir, creo en ti y eso me basta. Del resto no tengo que preocuparme. Cuando una persona deposita su confianza en Yahweh, en Jehová, no tiene que preocuparse nada más. Nada más. Como dijo en David en el Salmo 23, que lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Aunque tenga que andar por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Ya? Porque tú estarás conmigo. Abacú aquí descubre lo mismo y le dice lo mismo a Yahweh. ¿Ya? Aunque todas las cosas sean quitadas, no tengamos nada, no me importa. Porque tú eres mi fortaleza, es decir, estando contigo voy a sobrevivir. Porque mi sustento no proviene de las vid, mi sustento no viene de lo que tenga, mi sustento no venga de lo que yo he acaparado, mi sustento no viene de mi fuerza, mi sustento viene de Jehová, de los ejércitos. Eso es lo que está diciendo Abacú. ¿Ya? Y como le dijo Jesús a Satanás en su momento, no solo de pan va a vivir el hombre. No tengo que convertir estas piedras en pan porque no tengo esa necesidad de que yo haga algo por mí mismo. Porque he aprendido a vivir y voy a sobrevivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, aunque no haya nada para comer, no importa. Porque solo basta que Dios abra su boca y Él puede crear pan de la nada para mí. Como creó el maná en el desierto y sustentó al pueblo. Esa es la fe que debe tener el creyente en Yahweh. Y a esa persona que cree de esa manera en Jehová, Jehová le dice el justo. El justo. El justo por su fe ha de vivir. Queridos hermanos, espero sean bendecidos por la palabra de Yahweh. Sean bendecidos por el amor de Dios y la misericordia que Él nos tiene cada día. Y que esta palabra y que este libro de Abacú, que es maravilloso, porque en cierto modo tiene semejanza con las cosas que están ocurriendo hoy en día en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Nos da una luz de esperanza y nos dice, no importa lo que ocurra, no importa lo que estén haciendo las personas impías y que todo esto ya se desbordó, que ya no tiene control,
no importa, porque en el día de la ira de Dios mi alma estará quieta y no importa que nada falte a mi alrededor, porque tú, Jehová, eres mi fortaleza. Que el Señor de paz pueda bendecirle en este día maravilloso y nos estaremos viendo la próxima semana, si así le place al Señor y nos permite reunirnos a través de estos videos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.